Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque nos permite, Señor, estar aquí un domingo más, Señor, pero sabemos que es un domingo diferente a otros, Dios, porque hoy podemos recibir un milagro, Señor, hoy podemos recibir una respuesta del cielo, Padre Santo, hoy podemos, Señor amado, ser renovados, hoy podemos ser, Padre Santo, bautizados por tu Espíritu Santo. Algo puedes hacer hoy en esta noche, Dios amado, que no lo has hecho en otros días, o en otros meses, o en otros años, Dios amado. Nuestra esperanza está en ti únicamente, sabiendo de que tú, Señor, respondes. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amado, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en esta noche, Señor. Este día es para ti, Señor, para dedicártelo, Cristo Jesús, amado, para dedicarte a ti la alabanza, para dedicarte a ti, Señor, toda ofrenda. Oh Dios, para dedicarte a ti, Señor, toda honra y gloria, Señor, porque el centro de esta iglesia eres tú, Señor amado. Nuestros pensamientos están en ti únicamente, Dios de la gloria. Porque tú, Señor amado, has sido maravilloso con nosotros, Señor. Hemos visto tu mano poderosa, Dios, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro hogar, sobre nuestro matrimonio. Tú has sido quien ha proveído, quien ha sustentado. Tú has sido quien ha estado con nosotros, Dios, para defendernos, Padre Santo, de toda amenaza demoníaca. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre, en esta tarde, Dios amado, a poder aprender, a poder, Señor amado, a poder atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor, a poder, Cristo Jesús, también poner por obra tu palabra. Oh Señor, que no seamos oidores, Padre Santo, únicamente, Señor, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, Cristo. Que podamos, Señor, en esta tarde, Señor, ser instruidos, poder ser, Padre Santo, capacitados, Dios amado, intelectualmente y también espiritualmente, Dios de la gloria. Padre, reprendemos, Señor, toda falsa, Padre Santo, enseñanza, Dios, que se mueve en estos días. Reprendemos toda doctrina de demonios en el nombre de Cristo Jesús, toda falsa, Padre Santo, profecía. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a sujetarnos a tu palabra únicamente, Dios, esa palabra viva, esa palabra que es eficaz, Dios amado, esa palabra que penetra hasta lo más profundo, Dios, en el hombre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Como puede ver, hermanos, ahí en el título puede apreciar un poco. Vamos a estar viendo lo que es el resumen de Mateo. Y empezamos un poco a meternos a lo que son los libros, los evangelios. Y este va a ser el libro de Mateo. Amén. Es el primer libro, amén, en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver lo que nos dice Mateo. Acuérdense que los evangelios, hermanos, están centrados en poder hablarnos de Cristo. Los evangelistas, los hombres que escribieron los evangelios están centrados únicamente en que la iglesia o el pueblo de Dios pueda entender quién es Cristo, cuál es su naturaleza, cuál es su ministerio, cuál es su propósito. Y es por eso es tan importante, hermanos, para nosotros como iglesia entender, amén, y poder comprender lo que nos hablan estos hombres, amén, que fueron inspirados, dice, por el Espíritu Santo para poder escribir estos libros, amén. Así que eran hombres, en este caso Mateo, hombres que estudiaron no días, no años, hermanos, se dedicaron prácticamente toda una vida a estudiar. Imagínense ahora nosotros, cuando yo me pongo a estudiar, fácilmente agarro la computadora y encuentro todo ahí, ¿verdad? Los registros, ¿verdad? Y encuentro la historia y las costumbres antiguas. En ese tiempo, hermanos, imagínense, Mateo tuvo que revisar, ¿verdad? Escritos y revisar, ir a preguntar también. Fue algo tremendo que estos hombres tuvieron que hacer por muchos años para ahora conseguir y para ahora tener, hermanos, en un orden y una organización que únicamente lo puede ser el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sé que estos libros lo escribió hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y
y el orden que encontramos aquí y la concordancia también entre libros, el uno con el otro, es maravilloso el poder tener estos libros hoy en nuestras manos. Amén. Diciendo todo esto, este preámbulo, vamos a ver lo que nos dice Mateo. Y vamos a ver la presentación de Jesús, el Rey. Mateo capítulo 1, versículo 1, la presentación del Rey. En Mateo empieza a hablar acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Amén. Él empieza con la genealogía de Jesucristo. Mostrando que en esta genealogía el linaje de Jesús era el de la línea regia de David. En otras palabras, cuando Jesús se declaraba a sí mismo el rey de Israel, entonces la gente pues conocedora le preguntaba pues para poder cumplir estos requisitos se necesitaba ser, ¿verdad?, de la genealogía de David. Porque esa era el pacto davídico, el pacto que hizo Dios con David, que de su descendencia iban ¿verdad? Su reino iba a ser establecido eternamente. Entonces, si Jesús venía hablando de que Él era el rey de Israel, el rey de los judíos, entonces tenía que cumplir esos requisitos. Entonces, Mateo lo que hace es entonces corroborar y confirmar que Jesús en sí es, ¿verdad?, del linaje de David y de la generación davídica. Entonces cumple con esos requisitos por tener, ¿verdad?, a, a, a José como padre. Ahora entendemos de que José biológicamente no era el padre de Jesús. Es por eso que después Lucas escribe también la genealogía de Jesús, pero en base a la madre, que es María. Y también María cumple con los requisitos, ¿verdad?, de ser del linaje de David. Entonces, por el uno, por el otro, no había de dónde, ¿verdad?, decir que él no era el rey de los judíos. Él había confirmado en sí, ¿verdad?, las profecías mesiánicas que escribían los profetas y era cumplido también el pacto de Dios con David. Amén. Entonces, vemos entonces en el versículo 18, vemos el nacimiento de Cristo. Leemos simplemente el primer versículo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, dice, del Espíritu Santo. Explicaba esto a algunas clases anteriormente. Si lo sugieres, me hace un favor de traerme agua, por favor. Se los agradecería. Explicaba esto, hermanos, de que era importante que Jesús naciera, ¿verdad?, concebido del Espíritu Santo. Ahora, el propósito de Jesús era de que algún día, ¿verdad?, iba a morir en la cruz del Calvario e iba a derramar su sangre. La sangre era muy importante porque nos dice en Gálatas que la sangre representa la vida del hombre. Entonces, al derramar su sangre, nos estaba diciendo de que Jesús estaba dando su vida por la humanidad. Entonces, además, sin sangre no hay remisión de pecados, no dice la palabra de Dios. Entonces, Dios desde los tiempos antiguos siempre usaba la sangre, ¿verdad? Ya en ese tiempo, en el Antiguo Testamento no usaba la sangre de humanos para sacrificios, pero usaba sangre de animales, ¿verdad?, para sacrificio. Y siempre esta sangre representaba la vida, ¿verdad? Entonces, ahora, si nos ponemos a pensar un poco, si Jesús naciera de José, si Dios hubiera permitido que José hubiera nacido, ¿verdad?, de José biológicamente, como se nace naturalmente, entonces hubiera sido una generación y un linaje más de un hombre más, ¿verdad? Entonces, Dios no iba a permitir esto porque sabía de que el hombre, ¿verdad?, estaba bajo maldición. Y estamos bajo este cuerpo, ¿verdad?, que es por naturaleza pecaminosa. Entonces, si nacía Jesús de un hombre, su naturaleza iba a ser pecaminosa. Es como hasta el día de hoy, ¿verdad? Los hombres que nacen, ¿verdad?, en su naturaleza
nacen en sí, ¿verdad?, en una naturaleza pecaminosa. Es por eso que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo Jesús para que nos limpie de todo pecado. Ahora, Dios no iba a permitir esto con Cristo. Es por eso que tenía que ser concebido por el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús iba a nacer, ¿verdad?, de parte humana de la madre, que iba únicamente a ser la que pudiera, como si fuera el envase para que pudiera venir a este mundo. Pero la vida la había dado Dios por medio del Espíritu Santo. La evolución y todo lo que nosotros conocemos biológicamente lo había permitido el Espíritu Santo en María. Es por eso que cuando Jesús nace de una mujer, pero no nace de una generación pecaminosa, no nace, ¿verdad?, contaminado. Es por eso que Él puede entonces morir por nuestros pecados, porque para morir por nuestros pecados, o si alguien se pudiera decir que quería morir por nuestros pecados, ¿verdad?, presentarse como sacrificio, necesitaba, dice, cumplir lo que dice la palabra de Dios, que sea, ¿verdad?, sin ninguna manchas y sin ninguna contaminación. Tenía que ser, ¿verdad?, un sacrificio perfecto. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es sacrificio perfecto, porque en Él no se encontró pecado alguno. Amén. Entonces entendemos por qué era importante que Jesús naciera concebido por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Es por eso que ahora nosotros, en nuestra naturaleza, nací de mi madre, ¿verdad?, con esta naturaleza pecaminosa, pero cuando ahora nos volvemos a Dios y nos volvemos a Cristo, nacemos de Cristo en una nueva vida. Hay un nuevo nacimiento, ya no de una generación pecaminosa, sino hay un hombre nuevo, restaurado, ¿verdad?, y renovado de una generación de Cristo, sin pecado, porque en Cristo hemos sido justificados. Amén. Entonces ahí tiene relación lo que decía Jesucristo y no entendía, ¿verdad?, este hombre de la ley cuando le decía que era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y es lo mismo que la palabra nos dice, ¿verdad? Es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo para ser aceptados a Dios y entrar al reino de los cielos. Y esto significa que necesitamos nacer de la genealogía y de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Una nueva persona. El 19 dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y esto es verdad porque estaban comprometidos a casarse, pero imagínense, ¿verdad? Están comprometidos usted con alguien y en este caso los hombres y su mujer ya está embarazada, ¿verdad? Imagínense en esos tiempos. Y hoy es como algo que no podamos permitir o algo que nos pueda, ¿verdad?, un poco espantar. Imagínense en esos tiempos donde la religión y la educación era bastante reservada. Entonces, es más, hasta María hubiera sido apedreada y muerta por causa de eso. Y es por eso que José dijo que la iba a repudiar. Significa de que iba a ir y presentarse ante los padres, porque en ese tiempo, ¿verdad?, para poder comprometerse con alguien, tenía pues los dos presentarse a la familia de ellos y a la familia de la novia y pedir permiso al padre, y el padre aceptaba y se hacía una gran ceremonia ahí, ¿verdad? Eso era para comprometerse. Entonces, para poder repudiarla, tenía que volver José a juntar a su familia de ella y su familia de él y decirle que la va a repudiar y ya no va a casarse con ella. Entonces, José entonces lo que quería hacer es repudiarla, pero no en público, sino en privado. Porque él, a pesar, ¿verdad?, de sentirse engañado, amaba a María, ¿verdad? La amaba, entonces no quería que le pasara nada. Entonces es por eso que se le presenta, ¿verdad?, un ángel a José y le explica, ¿verdad?, en un sueño lo que había acontecido. Que ese niño que lleva en el vientre, ¿verdad?, es el Salvador del mundo.
ese niño que está allí ha sido concebido por el Espíritu Santo de Dios. Es entonces, hermanos, que José despierta, ¿verdad? Y entiende que es un mensaje de parte de Dios, y es por eso que se lleva entonces el plan, ¿verdad? Junto con María. Decíamos que genealógicamente Jesús de Nazaret tenía derecho a ser rey de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué él tenía el derecho a ser rey de Israel? Porque venía del linaje davídico, ¿verdad? Mateo declara 2 veces que la concepción de María fue del Espíritu Santo. Y esto es para que se cumpliese también lo que dice en Isaías 7:14. Acuérdense que habían profecías ya dadas parte de Dios en el Antiguo Testamento de lo que iba a acontecer, de dónde iba a nacer, quiénes iban a ser sus padres, y muchas cosas ya nos hablaban, ¿verdad? Y conocemos eso como profecías mesiánicas. Eran profecías acerca de Cristo. Entonces muchas de estas cosas se empezaron a cumplir. Jesús era el mensaje del ángel a María, que iba a su nombre ser Jesús, que significa Jehová salva. Y esto no únicamente iba a significar una salvación para el pueblo de Israel, sino que esto iba a ser algo más en general. Iba a significar que Jesús salva, ¿verdad?, a la humanidad. Entonces es por eso el nombre de Jesús. Nos dice también, y si podemos leer, ¿verdad?, nos dice también que unos sabios o unos magos del oriente, en ninguna parte de lo que he leído yo dice los nombres de estos sabios o magos como conocemos nosotros. No, mago no es porque hace magia, se le conocía magos a las personas, ¿verdad?, que estudiaban los astros y las estrellas, ¿verdad?, y la geología y todo eso. Ahora, ¿verdad?, se conoce y cambia las palabras, la interpretación de todo eso. Pero nos habla la Biblia acerca de estos sabios del oriente. Les decía de que no, en ninguna parte de la Biblia nos dice los nombres. No sé quién les ha inventado los nombres, no sé de dónde salen los nombres, no entiendo yo hasta el día de hoy. Si alguien me tiene la respuesta, pero dígamelo si está en la Biblia. Si no está, entonces no sabemos cómo son los nombres de estos hombres. Entonces nos dicen que eran unos sabios del oriente, que ellos estudiaban, ¿verdad?, los astros y las estrellas y el universo, y habían entonces visto una estrella que les parecía bastante curioso, y esa estrella se posaba por tal lugar, que es en Belén. Entonces ellos persiguieron la estrella hasta llegar a ese lugar y preguntaron también y llegaron hasta donde está Jesucristo. Y dice que allí, ¿verdad?, rindieron, ¿verdad?, ofrendas a Jesucristo. Y esto es algo bastante curioso, hermanos, porque habían pastores locales de ese lugar que presentaron, dice, ofrendas también, y presentaron reverencia y fueron a adorar, dice, a Jesucristo, a Jesús que había nacido. Imagínense, no tan solo los judíos habían ido a adorar a quien había nacido, que era el Cristo, sino también personas del oriente, personas que no eran judías y personas, ¿verdad?, que eran gentiles, habían venido de muy lejos, ¿verdad?, a adorar a quien había nacido, a Cristo Jesús. Y ahí podemos ver, hermanos, ya un poco vislumbraba y un poco, ¿verdad?, daba a entender Dios de lo que iba a significar Jesús para la humanidad. No solo una salvación, ¿verdad?, local, no solo una salvación, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, sino de que iba a haber gente de otros países, gentes de otras naciones, e iban a venir a buscar a Cristo para ser salvos. Amén. Entonces, vemos también que el rey Herodes, entonces, al conocer esta historia y al entender también, ¿verdad?, acerca de las profecías mesiánicas de que iba a nacer un rey, el rey de los judíos. Entonces, el rey Herodes, conociendo esta historia, ¿verdad?, y como el rey celoso de su trono, ¿verdad?, y egocéntrico, él, ¿verdad?, no quería ser destituido de ese reino. Entonces, ¿verdad?, manda a buscar a Jesús,
¿verdad? Para matarlo. Y dice, al no encontrarlo, entonces manda a matar a todos los niños menores en esos tiempos. Y esto es bastante trágico. Entonces también Dios le presenta un sueño a José de que huyera de ese lugar a Egipto. Es donde se establece en Egipto y luego después, más tarde, cuando Herodes había muerto, regresan, ¿verdad?, a Galilea. Antes de pasar a este tema, no sé si hay alguna pregunta acerca del nacimiento de Cristo, algunas dudas de repente que ustedes tengan o hayan tenido tantos años. Estamos un poco resumiendo, no podemos ir, ¿verdad? Muy versículo por versículo, pero si hay alguna pregunta, hágalo con toda confianza, hermanos, por favor. Lo que sí vamos a hacer un poco, los que estamos aquí pueden entender, hermanos, que queremos un poco hacer costumbre de usar los micrófonos. ¿Por qué? Porque estamos grabando. Cuando usted habla, no se escucha absolutamente nada. Y también los hermanos cuando están leyendo, pues los de atrás no escuchan tampoco nada. Entonces hagamos un poco costumbre de usar los micrófonos. Levante la mano si quiere hablar. Uno quiere estar preparado ya con el micrófono para dárselo y poder hacer esto mejor, hermanos. Amén. Entonces, diciendo esto, entonces vamos al siguiente tema, por así decirlo, que es el heraldo del rey. ¿Quién era el heraldo del rey? Mateo se centra en el ministerio ahora de Juan a partir del versículo capítulo 3 de Mateo. Vemos entonces Mateo hablando acerca de Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista dice, Juan bautizaba a los que se arrepentían de sus pecados en preparación para la venida del Mesías. ¿Quién me busca? Juan 3:26, me lee hasta el versículo 30. Acuérdese que usa el micrófono. Juan 3:26. Levante la mano si lo tiene, hermano. Ahí la hermana, por favor. El micrófono. Lo puede prender ahí, por favor. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vinieron a él. Respondió Juan y dijo: no puedes el hombre recibir nada, si no le fuera dado del cielo. Y vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene hasta el perdón. Sí, hermano. Sí, sí. El que tiene la esposa, el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza de la voz del esposo. Así pues, mi gozo, la voz del esposo, así pues, este es cumplido. Amén. Gracias, hermana. Vemos allí en Juan que Juan el Bautista se considera como el novio del esposo. Y esto es bastante significativo porque él sabía por qué lo decía. En los tiempos antiguos, un poco las costumbres eran de que el novio, cuando ya estaban comprometidos, ya estaban a punto de preparar las bodas, el novio escogía a su mejor amigo. El novio escogía a su mano derecha y este se le consideraba como el amigo del novio, porque el amigo del novio era quien empezaba a preparar, ¿verdad? Lo que se iba a usar o lo que se iba a comer o lo que se iba a vestir. El amigo del novio era quien se encargaba de todo en la boda. Era quien dejaba, ¿verdad? Y estaba preparado, el amigo del novio siempre, ¿verdad? Listo para que los invitados pudieran llegar también y puedan servirse, ¿verdad? Y pueda ser una fiesta maravillosa. Entonces,
los tiempos antiguos eran así. Es por eso que el novio siempre, ¿verdad?, consideraba a su mejor amigo o a un hombre bastante especial para que pudiera prepararle todo lo que iba a ser su boda. Ahora pensemos cómo Juan el Bautista se consideraba a sí mismo como el amigo del novio, porque es exactamente lo que él estaba haciendo. Era preparar a lo que iba a ser algún día y proféticamente las bodas del Cordero. Amén. Entonces, su trabajo y su labor era poder dejar, ¿verdad?, preparado absolutamente todo para que pueda venir el Mesías, para que pueda venir Jesús. Es por eso que se consideraba así Juan el Bautista como el amigo del novio y era la responsabilidad de él de poder dejar todo listo. Amén. Todo listo para que cuando Jesús pudiera llegar encuentre todo preparado. Amén. Entonces vemos en el capítulo 3 de Mateo, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él en ningún momento dijo el reino de los cielos ya ha llegado, sino que se ha acercado. Amén. Y era porque el reino de Dios se había acercado a nosotros con la presencia de Jesucristo en la tierra. Amén. Pero el reino de los cielos, y explicaba acerca del reino de los cielos nuestro hermano Edwin el domingo pasado, no voy a volver a explicarlo, ¿verdad? De que había un reino, ¿verdad?, que era un reino, ¿verdad?, que se movía en lo sobrenatural. Y podemos nosotros entender eso, que nosotros podemos, ¿verdad?, hemos tenido acceso a ese reino, ¿verdad?, porque aceptamos a Cristo Señor, ¿verdad?, como nuestro Salvador. Él mismo se decía que yo soy la puerta. ¿La puerta qué? La puerta y acceso al reino de los cielos. Entonces nosotros somos ahora parte y integrantes del reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos creen eso? Entonces, por lo tanto, en un reino podemos, ¿verdad?, que hay en un reino hay un nuevo lenguaje, hay una nueva cultura, hay nuevas costumbres, la gente viste diferente en un nuevo reino, ¿verdad? No se parece a otro reino. Entonces, como integrantes del reino de los cielos, entonces Jesucristo viene a cambiar absolutamente todo. De la forma en que vivíamos, adaptarnos a la forma que Dios quiere que vivamos. Amén. Cambia nuestra manera de pensar también, porque ya no hacemos lo que queremos, ¿verdad? Ahora nos tenemos que sujetar a las leyes escritas en la palabra de Dios. A esta medida ya nosotros ya no vivimos por leyes, ¿verdad? Pero vivimos, nos dice Romanos 8, bajo las leyes del Espíritu. Y por lo tanto es ley para nuestras vidas el vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, así en un reino también hay reglas, ¿verdad? En los tiempos antiguos, un rey cuando decía o decretaba algo, no podía salir alguien a decir, a rebelarse o a decir, yo no lo voy a hacer, o lo hago cuando tengo tiempo. Es más, las palabras que salían de la boca del rey eran consideradas reglas y eran consideradas mandatos en que los hombres tenían la obligación de cumplirlas. Si no las cumplían, les hablo en verdad, en lo que dice la historia, estaban dispuestos hasta ser muertos también. Usted ha visto películas, ¿verdad? Cuando hay un rey, ¿verdad? Y no se hace, ¿verdad? Todo reverencia, todo. Ahora, no lleguemos a ese extremo tampoco. No es ese reino de Dios en el cual Dios nos tiene. El reino de Dios nos asemeja a los reinos, ¿verdad?, que ha tenido la historia. Es un reino, ¿verdad?, en donde cual sí tienen ciertas, ¿verdad?, ciertas estructuras y ciertas reglas, ¿verdad? Pero más en este caso viene a ser, ¿verdad?, las reglas de Dios, algo en el cual nosotros podamos voluntariamente obedecerlas. Amén. Por el respeto y el amor que tenemos a Cristo Jesús.
¿qué les decía? Acerca del reino de Dios, ¿verdad? Predicaba Juan el Bautista entonces acerca de que el reino de Dios se había acercado a vosotros y les decía de que esto no es únicamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito, también podemos decir, ah, eh, podemos decir en el ámbito humano también, porque Cristo va a venir por segunda vez y va a establecer su reino, dice, en esta tierra. Por lo tanto, hay algo que también la palabra de Dios nos dice, de que Jesús sí va a ser el rey, dice, por 1000 años. Va a establecer su reino en esta tierra. Amén. Entonces no podemos decir que simplemente es espiritual, ¿verdad? Entendemos entonces de que Jesús viene por segunda vez y dice, cuando Él venga, va a establecer su reino en esta tierra y va a reinar por 1000 años. Y va, dice, a encarcelar, dice, y atar a Satanás y a sus demonios por 1000 años. Eso es lo que nos dice Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, es por eso que Juan Bautista decía que el reino de Dios se ha acercado, porque hay ciertos establecimientos y ciertas órdenes que se van acercando a nosotros para poder nosotros entender que el reino de Dios está cerca. Amén. El reino de Dios está cerca y cada vez más cerca. Dios y su reinado y su establecimiento en esta tierra está cerca. Pero nosotros ya no estaremos en este lugar. Amén. Ya no estaremos porque Jesús dice que va a arrebatar a la iglesia antes que estas cosas sucedan. No es el tema, les dije, acerca del reino de Dios. Vamos a centrarnos en Juan el Bautista. Nos dice el versículo 3 del capítulo 3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, decía Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y dice el 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces vemos, hermanos, que Mateo empieza a hablar acerca del ministerio de Juan el Bautista. De verdad no lo quiere obviar. Quiere hablarnos acerca de esta persona muy importante, uno de los últimos profetas, ¿verdad?, que nos habla la Biblia, de Juan el Bautista. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? Levante su mano. ¿Todo bien? La aprobación del rey. Jesús fue en esta ocasión separado como rey de Israel. Él no recibió la unción simbólica del aceite, sino que recibió la realidad de la plenitud del Espíritu Santo al ser bautizado. Amén. Vemos ya en el versículo 13 del capítulo 13 de Mateo el bautismo de Jesús. Leemos el primer versículo y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan, dice, se lo oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Acuérdense que Juan el Bautista conocía quién era Jesús. Sabía él y estaba convencido de que él era, ¿verdad? Si podemos decir convencido hasta cierto modo, porque su convencimiento total vino cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesucristo. Y era el mensaje que le había dado Dios para entender de que él iba a ser el Mesías. Entonces, pero sabemos que hasta este punto Juan Bautista entendía que Jesucristo era el Mesías. Amén, el rey de los judíos. Es por eso que entendía de que en él no había pecado. Entonces Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecado y no tenía para él lógica alguna de poder bautizar a Jesús si en él no había pecado. Es por eso que él se resistía y se oponía a que Jesús fuera bautizado. Y le decía, ¿tú vienes a ser bautizado? En otras palabras, le decía, yo más bien debería ser bautizado por ti.
Entonces vemos que Jesucristo, la respuesta de Jesucristo es de que es necesario que se cumpla toda justicia. En otras palabras, lo que él le quería decir era necesario que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios y nada se va a oponer a ello. Amén. Jesucristo venía, dice, a cumplir las leyes y las profecías dadas, ¿verdad?, a los profetas. Es por eso de que si imaginemos a un Jesús, ¿verdad?, conociendo su poderío y conociendo su poder y su posición en el reino. Imaginemos a un Jesús, ¿verdad?, egocéntrico y orgulloso, diciendo, sí, tienes razón, ¿yo por qué tengo que estar siendo bautizado? Pero él en su humildad, como dice en Corintios, ¿verdad?, se humilló, ¿verdad? Se humilló y se hizo como uno de nosotros. Y dice de que en su humildad reconoció de que él necesitaba cumplir la voluntad de Dios, porque para eso había venido a la tierra. Cuando le preguntaban, pues, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu labor? Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces Jesucristo tenía que cumplir la palabra de Dios y es por eso es así que fue bautizado. En el 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así como conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista le dejó ser bautizado. El 16 dice, Jesús después que fue bautizado subió del agua y aquí los cielos, dice, fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí hay un encuentro bastante hermoso y maravilloso. Acuérdese que Jesucristo, ¿verdad?, dejó, ¿verdad?, su poderío, dejó su presencia en los cielos a descender a esta tierra, a nacer de una mujer, ¿verdad? Y vemos que el encuentro que tenía en la eternidad también, porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo una persona. En esa unidad y Trinidad maravillosa en los cielos, Jesucristo deja, ¿verdad?, esa unidad perfecta y se viene a la tierra. Y es en este momento en donde podemos entender, ¿verdad?, la conexión y podemos ver, ¿verdad?, al Espíritu Santo viniendo sobre Cristo Jesús y abriéndose los cielos y el Padre hablando a su Hijo diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí podemos ver la conexión de la Trinidad y podemos ver la unidad maravillosa que tenía Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús entendía entonces de que a partir de que el Espíritu Santo sobre su vida iba a recién empezar su ministerio, porque el Espíritu Santo es quien da el poder y siempre ha sido así. Es por eso que Jesús sabía de que tenía que volver al Padre, porque el poder se encontraba en el Espíritu Santo de Dios. Es por eso les decía a ellos, pero no se muevan de aquí, a sus discípulos y apóstoles, porque vendrá sobre ustedes el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Entonces, es por eso, hermanos, que al empezar su ministerio Jesús entendía que necesitaba del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que vemos desde su bautizo para atrás, vemos muy poca información de él, ¿verdad? Porque una persona empieza, ¿verdad?, a ser reconocida, una persona empieza, ¿verdad?, a tomar presencia cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. La gente empieza a notar esa diferencia en nuestras vidas, ¿verdad? Los amigos de la escuela, los compañeros de trabajo, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, empezamos a ser, ¿verdad?, más notorios a la gente, a la humanidad, ¿verdad? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Es por eso que Jesucristo sabía, ¿verdad?, que empezaba, ¿verdad?, su ministerio a partir de que el Espíritu Santo podía estar en su vida. Y es más, necesitaba el Espíritu Santo, ¿verdad?, para cumplir su ministerio. Vemos después, hermanos, de que el Espíritu Santo, y explicaba ya esto en una clase, de que el Espíritu Santo lo llevó, ¿verdad?, al desierto a ser tentado, y les expliqué por qué. Vemos el capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice en versículo 12, cuando Jesús oyó,
En el 11 vemos cómo sale victorioso Jesucristo, ¿verdad? 4:11. Dice, el diablo entonces les dejó y aquí vinieron ángeles y les servía. Salió victorioso de toda esa tentación porque no solo, ¿verdad? Mostraba que ahora Jesús, al empezar su ministerio, tenía el Espíritu Santo de Dios, sino mostró al diablo el poder y la autoridad que él tenía, ¿verdad? Para cumplir su ministerio. Entonces vemos cómo el diablo, ¿verdad? Sale huyendo, ¿verdad? Escapa al reconocer cuál es la autoridad y el poder que tenía Jesucristo. Sabía muy bien el diablo que no se enfrentaba a cualquier persona, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Espíritu Santo fue estratégico y fue también muy sabio en saber, ¿verdad? Llevar a Jesús a tentación al desierto. Vemos que Jesús empieza su ministerio. Vemos entonces, empieza en Galilea su ministerio y empieza a enseñar y empieza a instruir a la gente y empieza a hablarles acerca del reino de Dios y empieza, ¿verdad?, a usar similitudes, a usar parábolas, a usar muchas herramientas, ¿verdad?, para poder hacer su mensaje muy claro a la humanidad y a la gente. Porque en muchas ocasiones hubieron en que Jesús un poco dejó a la gente un poco, ¿verdad?, confusa. Por ejemplo, cuando Jesús empezó a predicar de que Él era el pan de vida, ¿verdad? Empezó a predicar que yo soy el pan de vida, el que comiere de mí, ¿verdad?, tendrá vida. La gente empezaba, ¿verdad?, a confundirse, a decir, este es un caníbal. ¿Cómo podemos nosotros escucharlo él decir que vamos a comerlo y tendremos vida nosotros, ¿verdad? Y empezaba la gente a ser confusa. Eran cosas, hermanos, que no entendía en esos tiempos la gente. Más sus discípulos, muchos de ellos tampoco entendieron acerca de estas cosas. Es más, en muchas ocasiones Jesucristo les explicaba acerca de su muerte y resurrección. En muchas ocasiones nosotros vemos en el Evangelio que Jesucristo les explicaba, es necesario de que yo muera, pero resucite al tercer día, ¿verdad? Pero vemos cuando Jesús muere, todos, ¿verdad?, desanimados, tristes, porque, oh, Jesús murió, ¿verdad? En otras palabras, Jesús se dedicó 3 años a explicarles algo que nunca entendieron. Tuvo que Jesucristo aparecerse, dice en Lucas, ¿verdad? Aparecerse a ellos y explicarles de nuevo de lo que los profetas habían o decían de él. Desde Génesis hasta donde tendrían, ¿verdad?, el libro les explicaba acerca de lo que habían profetizado de él y que era necesario de que él resucitara al tercer día. Entonces ellos entendieron, dice la palabra, literalmente dice, y se les abrieron, ¿verdad?, el conocimiento. Y entendieron, dijeron, ahora entendemos lo que nos explicabas, lo que nos predicabas. Y Jesús empezaba a predicar y empezaba a dar parábolas, ¿verdad? Y mucha gente se acercaba porque sonaba muy bonito, pero es más, mucha gente podía sonar bonito, pero mucha gente aún no entendía. Mucha gente se iba, ¿verdad?, y no entendía lo que Jesús estaba hablando. Jesús usaba sus tiempos para explicárselos a sus apóstoles. Él podía predicar, ¿verdad?, a miles de gentes y en muchas ocasiones lo hizo, pero la gente se iba confusa. Pero a quien Jesús invertía su tiempo, ¿verdad?, a Jesús se tomaba el tiempo para explicarles, era a sus apóstoles. Se sentaba con ellos y les explicaba, esto es lo que significaba. O es más, ellos le preguntaban, Señor, ¿qué querías decir con esto? Y Jesús tomaba el tiempo para explicarles la manera de interpretarles lo que eso significaba. Es por eso que vemos en los evangelios cómo Jesús, ¿verdad?, da el significado o interpreta, ¿verdad?, de la parábola de lo que él había hablado. Vemos uno de los sermones más significativos de Cristo Jesús en el capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo. Y vemos el sermón del monte, ¿verdad? Nosotros hemos oído esto, ¿verdad?, muchas veces. El sermón del monte, los conocemos como las bienaventuranzas. Y vamos a leerlo rápidamente. Se lo voy a leer yo.
El capítulo 5 de Mateo, versículo 1, dice así. Sígame por favor. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y vemos entonces ese gran sermón, resumido en 12 versículos, pero según los teólogos era un gran sermón que duró horas y horas y horas. Que Jesucristo se tomaba muchas horas para hablar y explicar, ¿verdad? Y enseñar a la gente. Y había mucha gente, ¿verdad? Escuchándolo. Por ejemplo, en esa fotografía que vemos ahí, Jesús se subía en las piedras, se subía en las barcas para alzar su voz y que la gente pudiera oírlo. Jesús regresa a Galilea y establece su base de operaciones en Capernaum. Había transcurrido un año después de la tentación de Jesús y Mateo resume este año observando de que en este transcurso Jesús empieza ya a escoger a sus apóstoles a estar con él, a ayudarlo en el ministerio. Vemos el sermón también de Jesucristo en el capítulo 5. El sermón se dan muchas de las demandas y recompensas de la vida en el reino de los cielos. Vemos ahora el poder de Jesús como rey. En esta sección, Mateo, en el capítulo 8, Mateo da ejemplos del poder y la autoridad de Cristo. Y los milagros tenían el propósito de alentar a los líderes de Israel de que el Mesías había llegado. Amén. Era uno de los propósitos de los milagros y las señales que Jesús hacía es alertar a los líderes de Israel, a esos religiosos que estaban allí, que conocían, ¿verdad?, la palabra de Dios, conocían las profecías mesiánicas, y Jesús hacía todas estas señales para que ellos pudieran entender de que Jesús había llegado a la tierra, de que el Mesías estaba en medio de ellos. Amén. Entonces eran Jesucristo, entonces, ¿verdad?, haciendo milagros y haciendo señales, ¿verdad? Y a pesar de eso, muchas de estas gentes y autoridades religiosas no creyeron en él. Otro de los propósitos de Jesús al hacer milagros eran también una prefiguración de su reino, en el cual nos dice en Isaías 35 y otros pasajes proféticos que decían que en el reino del Mesías no habría enfermedades, no había deformaciones. Hablaba esto en Isaías 35 acerca del reino de Dios. Ahora acuérdense que el reino de Dios se ha acercado, mas no se ha establecido. En el reino de Dios sí, llegará el tiempo en donde reinaremos juntamente con Cristo en su totalidad, ¿verdad? Y en donde dice el Apocalipsis que no habrá más llanto, no habrá más lágrima, no habrá más dolor, no habrá más enfermedades, no habrá, ¿verdad?, más angustia. Nos dice eso en Apocalipsis. Mientras tanto, mientras vivamos en esta condición humana, va a haber dolores, ¿verdad? Va a haber angustia. Muchas, dice, son aflicciones del justo. Muchas. No dicen, ¿verdad?, pocas, ¿verdad?, ciertos días. No nos dicen ciertos años. No, dice, serán muchas las aflicciones de Cristo. Pero dice, también es mucha la consolación en Cristo Jesús. Para cada dolor,
para cada enfermedad. Jesús es nuestro consuelo. Para cada problema, para cada situación difícil, Jesús está consolando nuestras vidas. Amén. El ser hechos, ¿verdad? Ahora cristianos, no escapamos de la realidad. ¿La realidad cuál es? Nos envejecemos, nos empieza a doler los huesos, ¿verdad? Ya empiezan a ver los achaques, ¿verdad? Del cuerpo. Es así, esto es algo humano. Amén. Esto es algo humano. Decía una hermana que no quiero tener, ¿verdad? Dolores, nada. Entonces yo le digo, entonces lo que quiere es un cuerpo perfecto. Y eso no lo tendremos sino hasta estar con el Señor Jesucristo en los cielos. Mientras tanto, gózate en el dolor. Gózate si tienes un dolor de cabeza, un dolor de espalda, ¿verdad? Que está el Señor, ¿verdad? Para ayudarnos y a soportar el dolor. Gloria al Señor. Porque decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Este cuerpo, ¿verdad? Se va envejeciendo y se va descomponiendo, ¿verdad? Pero el hombre interior se va, dice, renovando, amén. Se va fortaleciendo. Y eso es lo que más importa, hermanos, es el hombre interior. Nuestro espíritu, de qué forma está creciendo sano, ¿verdad? Y fortalecido en el Señor. Este cuerpo de aquí afuera, decía el apóstol Pablo, se va a descomponer, se va a envejecer. Cada vez van a ser menos las fuerzas. Yo no soy el que era cuando tenía 20 años. Ya a mis 35 años ya cuesta muchas cosas, ¿verdad? No tengo ninguna queja de eso. Segundo propósito de Jesús de empezar a hacer milagros, lo que nos dice Isaías 35, es muy importante esto porque, hermanos, se cumple ciertas cosas, por eso Jesucristo, su objetivo es poder un poco mostrar a la gente de que el reino de Dios sí realmente se ha acercado a vosotros. Pues por eso que buscaba a personas con discapacidades, a personas con verdad, con enfermedades raras, a personas, verdad, con enfermedades de nacimiento para ser sanados. Y esto era verdad en relación a lo que nos dice en Isaías 35. Entonces la gente conocedora de la palabra, entonces, verdad, gente, verdad, que era de gran inteligencia, ¿verdad? Y conocer de detalles, porque así eran, ¿verdad? Los fariseos, así eran los escribas, ¿verdad? Hombres que conocían bastante, no pudieron notar de que esto era en referencia a lo que decía en Isaías 35. Muchos de ellos empezaron a reconocer, decir, lo que hace este hombre, ¿verdad? Es algo único y es algo diferente. Y muchos empezaron a relacionar, a saber que esto refería a lo que decía en Isaías 35, acerca del reino de Dios. Es por eso que Jesucristo se presentaba y decía, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y empezaba a sanar enfermos. Y esto es lo que un poco profetizaba Isaías, ¿verdad? Acerca de lo que iba a ser el reino de Dios. Entonces, también, asimismo, el reino del Mesías era un reino sin la influencia satánica. Esto da referencia en muchas profecías acerca del reino de Dios, ¿verdad? Un reino en el cual Jesucristo es rey. Jesucristo, ¿verdad? Es el rey de este reino. Por lo tanto, Él es soberano y Señor, ¿verdad? Por lo tanto, la única autoridad que tiene en ese reino es el rey. No puede entonces alguien venir y decir, yo tengo más poder que el rey. Es por eso de que el reino de las tinieblas y el reino satánico no podía contra el reino de Dios, el reino de Cristo Jesús. Y eso lo explicaba un poco, ¿verdad? Jesucristo a los fariseos estos que decían de que Jesucristo echaba fuera demonios, ¿verdad? Por el nombre de Belcebú. Decía, esto es imposible, ¿verdad? Porque un reino no puede, ¿verdad?, estar en contra del otro. Es algo que no sucede, ¿verdad? Por lo tanto, los que son dentro del reino de Dios, entendemos que la única autoridad y el poder que tiene es Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces toda potestad y toda autoridad demoníaca no tiene ningún poder sobre los que están viviendo en ese reino. Amén. Así se alegra. Es por eso que le decía a sus discípulos, es por eso que yo les doy autoridad a ustedes
para que echen fuera demonios. Y en mi nombre, dice, puedan poner manos sobre los enfermos y serán sanos de toda enfermedad. Entonces vemos, hermanos, que los que son de ese reino, hay una única autoridad. Y Jesús comparte esa autoridad con nosotros, que ahora es la iglesia de Dios. Amén. Para que toda autoridad satánica y toda potestad en los cielos se sujete a esa autoridad poderosa en Cristo Jesús. Es por eso que ninguna influencia satánica, hermanos, puede ser concebido, ¿verdad?, en una familia cristiana. Tenemos nosotros la autoridad y el poder para echar fuera demonios, para ¿verdad?, para rescatar y libertar a una persona que está siendo azotada de demonios. Tenemos autoridad que tenemos en Cristo Jesús, porque nosotros somos de ese reino. Amén. Esta persona lamentablemente, ¿verdad?, está en otro reino, el reino humano, ¿verdad?, en donde el príncipe de este mundo es Satanás. Por eso, si usted no está en el reino de Dios, ¿verdad?, está sujeto, ¿verdad?, a otro tipo de reino y autoridades, y está expuesto, ¿verdad?, a los ataques demoníacos que tiene este mundo, porque la influencia satánica se mueve en este mundo, mas no en el reino de Dios. Amén. Es por eso que el enemigo y sus demonios pierden ¿verdad?, al querer perdí la palabra, al querer meterse, sigo recordando la palabra, vamos a dejarlo ahí, hasta que la aprenda ya se me fue el tiempo. Es por eso que el enemigo pierde al meterse, hermanos, en este ámbito espiritual. Amén. Porque no tiene ningún poder alguno. Su poder se acaba y su autoridad se acaba al estar en este ambiente espiritual en donde es el reino de Dios. Amén. Entonces es por eso que cuando los demonios, ya acabando, los demonios, ¿verdad? De repente había un endemoniado ahí, empezaba a temblar, dice, a ser sacudido hasta, ¿verdad? Por el miedo de la presencia de Cristo Jesús en ese lugar, en la sinagoga. Y eso es exactamente lo que sienten las personas al sentir la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Por dónde cree que está Cristo Jesús? Está en nosotros, somos templo y morada de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dice Jesucristo llegó, ¿verdad?, al otro lado del lago, dice que este endemoniado, ¿verdad?, empezaba a temblar y a tener miedo por la misma presencia de Cristo Jesús en ese lugar. Amén. Y sabía que Jesucristo podía enviarlo al abismo. Terminamos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Vamos a seguir. Siguiente maestro va a seguir con lo que sigue después, ¿verdad?, acerca de Mateo. Estamos viendo ya el libro de Mateo, hermanos. Para los que llegaron un poquito tarde, seguimos viendo el libro de Mateo y hemos empezado el libro de Mateo. Yo les recomiendo, hermanos, que pueda leer el libro de Mateo hasta donde nosotros hemos visto hasta el día de hoy. Hágase esa tarea, hágase ese esfuerzo de poder el libro de Mateo, si es posible, vaya leyendo mientras nosotros vamos aquí enseñando para que pueda usted tener, ¿verdad?, una línea en la cual pueda entender muchas cosas más, ¿verdad? Si hay muchas dudas de repente acerca de lo que dice la palabra de Dios, esta es su oportunidad. Estamos hablando, vamos a ver Mateo, vamos a ver Marcos, vamos a ver Lucas, vamos a ver Juan. Entonces, lea esto en casa con detenimiento, haga un devocional, ¿verdad? La mañana, en la noche, lea Mateo, y si tiene alguna pregunta, ese es el tiempo donde puede hacer las preguntas. Amén. Entonces, así voy a dejar a nuestro hermano que tiene la dirección esta tarde, nuestro hermano Chito. Damos fuerte aplauso al Señor en esta noche, hermanos. Dios la bendiga.